Pasamos ahora directamente a la actualidad. Vamos a hablar de lo que fue el anuncio del gobernador de la provincia, Alberto Rodríguez Sá, en la Asamblea Legislativa, donde anunció que se iba a realizar la construcción de un dique en la localidad de Papagayos. La ONG Acción Ciudadana viene estudiando este proyecto, que no es nuevo, y también tiene su análisis al respecto de qué impacto puede generar en todo el Valle del Colare y no únicamente en la costa de los Comechingones. Es por esto que hemos invitado a integrantes de la ONG Acción Ciudadana para que estén esta noche con nosotros. Uno de ellos es el ingeniero agrónomo Alejandro Strelin, quien tiene para explayarse mucho con respecto a este proyecto que quiere impulsar el gobierno de la provincia para este 2018. Alejandro, buenas noches y bueno, gracias por estar aquí. Buenas noches a vos y por supuesto a todos los televidentes. Y quería aprovechar, mira, también estoy muy dolido, muy sentido por la ausencia, ahora lamentablemente permanente, de Juan Carlos, y cae, digamos, como anillo al dedo, porque él fue el que me orientó por primera vez en toda la cuestión hídrica, porque algo creo que hasta ahora no se dijo. Él participó activamente en los trabajos del convenio argentino-alemán de hidrología. Que se hizo un estudio de prospección aquí en la zona. Exactamente. Y que él fue el primer estudio donde se pudo determinar el tema de las aguas subterráneas. Entre el año 64 hasta el 73. Y bueno, él hizo relevamiento, él fue el que trabajaba a campo, ¿no? Buscando todos los datos, subía a la sierra a relevar los pluviómetros y estuvimos horas hablando de ese tema y justamente era uno de los que despotricaba por la poca bolilla que se le daba a todo ese trabajo que hoy en día él me dice, y el hecho está a la vista, se destruyó todo, quedó todo inutilizado, los medidores, en el rincón podemos ver los restos de los medidores del flujo de agua en los arroyos que eran automáticos. Bueno, o sea, él me introdujo en esta temática y me señaló los problemas y ahora estoy en ese sentido sucediendo su trabajo, ¿no? Claro, lo que hemos estado presenciando en manos del gobierno provincial es la puesta en marcha, o por lo menos la notificación de una política de Estado, que se llama el Plan Maestro del Agua. Cuando surge esto, ustedes ya comenzaron... Está en pantalla, ¿no? Sí. Y digo política de Estado porque evidentemente cubre una buena cantidad de años y como tal es importante tener en cuenta que, bueno, todas estas políticas se supone que tienen buenas intenciones, no las vamos a poner en duda, pero deben hacerse siempre sobre base de un estudio y conocimiento profundo de la materia. Y bueno, lamentablemente vamos a demostrar que en este caso no es así. Para demostrarlo vamos a presentar primero el Valle de Conlara, que es el ámbito donde ocurre esto, y se pueden ver las 4 presas, las estamos indicando, de las cuales la de Piscuyacu ya está construida, pero bueno, la presa de Papagayos, del arroyo Tala, y la que está más cerquita de Cortaderas, la del arroyo Beni. No son las presas solas las que participan de todo este sistema, sino que las enhebra el acueducto llamado Acueducto al Norte, ¿no? Notablemente el nombre indica su función, que si lo vemos en un corte, ahí vemos al sur Papagayos y bien al norte Merlo. ¿Y cómo hace el agua para correr hacia el norte? Bueno, por pendiente. Claro, ahí tenemos los 3 diques nuevos, junto a la obra ya existente de Piscuyacu, y la pendiente que vos decías es la que va a tener el acueducto, donde es muy notable que el agua nunca va a poder correr desde Merlo hasta Papagayos, o sea, Papagayos siempre va a ceder el recurso, y de eso se trata, un recurso agua muy limitante, del que va a tener que resignar Papagayos en
aras o digamos, para abastecer algo que, bueno, mi colega después va a explicar en qué medida es o no es positivo, ¿no? Porque justamente lo que estamos analizando es si las políticas de Estado tienen resultados más ventajosos o más problemáticos de lo que se pretendía solucionar, ¿no? Y en este caso, bueno, ya un primer problema sería de que le estamos quitando el recurso a las localidades del sur. Y específicamente, ¿cómo afectaría a Papagayos la quita de este recurso cuando, por ejemplo, los detalles y características y lo que hiciste de simulación de la construcción del dique? Eso Exacto, es interesante verlo en cuanto a cómo se proyectaría en la realidad. No solamente le estamos quitando el recurso, sino que estamos afectando el problema turístico también. Porque vos fíjate, para lograr esa cota, el plan maestro para Papagayos plantea ahí tenemos varios datos, de los cuales el que más me interesa es que al que llegamos ahora, los 70 metros de paredón, lo cual equivale a un edificio de 20 pisos, con lo cual sí podemos levantar la cota hasta esa altura, ¿no? Viéndolo más en detalle, ahí vemos el dique junto a la ruta, obsérvese el paredón. Esto lo hemos... Eso sería la proyección de la construcción de ese dique en Papagayos. En Papagayos, y vemos cómo la zona inunda gran parte del área, digamos, de recreación del turismo, porque ahí están todos los balnearios. Veámoslo más cerca todavía y en otra perspectiva. Ahí vemos bien cerca el arroyo, donde está la línea roja, estaría por construirse el murallón. Y visto desde la ruta 1, ahí vemos la parte del arroyo, el paisaje, que sería afectado por este murallón de 70 metros de altura. 20 pisos. 20 pisos, y es más que evidente que el impacto sobre el paisaje es tremendo. Y esto se vería desde la ruta 1 con una perspectiva mayor todavía, porque está a más de 120 metros de altura de la ruta 1, o sea, vos verías un mamotreto de hormigón, ¿no? O sea, un problema paisajístico, turístico terrible. Máxime si, ahondando un poquito más, todavía vamos a ver que tenemos una zona, que ahí se ve varios puntos verdes sobre el arroyo, que nosotros en Merlo los conocemos, son balnearios, son ollas naturales en el arroyo, asiduamente visitadas por los merlinos, una más linda que la otra, y de todas, la más interesante, esta la más grande. Yo creo que las imágenes dicen todo. Ahí tenemos bañistas que la conocen en toda la costa, esta olla, y bueno, y va a tener un triste final porque el agua del dique la va a terminar anegando también. Allí estás proyectando el dique conteniendo el agua y cómo avanza para atrás. ¿Sí? Justamente, el embalse termina cubriendo incluso esa olla. Todas las anteriores, más esta que sería la última, la más bonita de todas, ¿no? Y fíjense que lo que queda a los costados son más que acantilados, barrancos, lo cual lo hace asemejar mucho al ya que conocemos el dique de Luján, que al no tener un acceso fácil, turísticamente es, yo diría, de muy bajo valor, ¿no? O sea, estamos reemplazando algo que turísticamente está muy visitado y todavía yo diría poco explotado, por algo de un valor relativo. Eso es un daño turístico para la zona de Papagayos, evidentemente, ¿no? Y analizando otros diques, como el que está próximo a Cortaderas, sobre el arroyo Benítez, ahí vemos, por ejemplo, que el mismo texto del plan maestro dice que podría haber una zona de riego, lo cual significa que no está proyectado en realidad un uso productivo de estos diques. Lo cual es grave, porque significa que el único uso que se le está planteando es el abastecer con agua al norte, dígase Merlo. Y ya vamos a ver para qué tipo de actividades. O sea, estamos quitando las posibilidades de tener actividades productivas a la zona del sur,
las economías regionales y el turismo a favor de un uso en el norte que por lo menos lo ponemos en duda. Ya vamos a ver, mi colega lo va a especificar más. Yendo a los detalles, ahí tenemos de nuevo los arroyos en la zona del arroyo Benítez. Estos que yo les estoy mostrando ahí son humedales, o sea, ciénagas, muy interesantes, únicas en la zona, con una avifauna y una flora también exclusiva, que lamentablemente también van a quedar, cuando lo indiquen, cubiertas por el agua de este otro embalse, ¿no? No solamente la flora, veámoslo más en detalle, hay construcciones, hay edificios que cuando se construya el muro también van a quedar bajo el agua. O sea, otro lugar donde el paisaje que todavía está prácticamente inexplorado, hay zonas que históricamente se ligan mucho a cortaderas y te digo, turísticamente casi inexplotado todavía, la vamos a, sin consultar a la gente de cortaderas qué es lo que quieren para su paisaje, para sus visitantes, bueno, la vamos a transformar en un espejo de agua. Por último, el último problema que quiero plantear, y este es el Valle de Conlara, que por supuesto sin el río Conlara que ahora les estoy presentando no tiene sentido, y tampoco sin el cordón montañoso de los Comechingones, porque es el que va a nutrir de vida a todo el valle, gracias a que, ahí vemos las precipitaciones, los 1000 milímetros de precipitaciones anuales que tiene el cordón, comparándolo con los 400 milímetros del fondo del valle, indican que todo el agua, ya sea superficial o subterránea, va a fluir siempre desde los Comechingones hacia el río Conlara. En dirección a Santa Rosa. Así digamos. Es. Santa Rosa, bueno, todas las localidades de lo que hace la vera en la Ruta 55, la autopista 55. Así es. Y eso es agua superficial y subterránea principalmente, ¿no? Nutriendo al gran acuífero del Conlara. Y ese acuífero termina evacuando su agua, fíjense, al norte, a través del río Conlara, surtiendo de agua, nutriendo a los acuíferos de Los Cajones, Valde de Escudero, e incluso, si vemos la forma del gran acuífero del Conlara, incluso llegando a Candelaria. O sea, una zona netamente productiva, que si se construyen estos paredones, esos murallones, como estamos viendo, obstaculizando el flujo del agua, lo que va a tener como consecuencia es toda una zona de enorme merma de aporte de agua al acuífero. Además hay un dato importante, porque uno cuando habla de agua subterránea, Alejandro, se imaginaba una gran laguna enterrada bajo tierra. Y no es así, porque esto, según lo que vos venís analizando, es un suministro de agua que va alimentando el río Conlara, pero que va en continuo movimiento. Es decir, que si hay una sequía muy importante de muchos meses, esa agua subterránea entra a mermar. Así es. Por procedimiento natural, es decir, hoy, digamos, imaginemos un año sin agua, o sea, con una profunda sequía, el acuífero entra a bajar drásticamente. Y este conocimiento que tenés vos es necesario que lo tenga todo el habitante de la zona, porque significa que nosotros no podemos echar mano a un agua que en realidad no nos corresponde, no nos pertenece, porque cuando nosotros administremos mal a esa agua, vamos a estar perjudicando a toda la cuenca del Conlara. Por eso estoy muy contento que vos hayas entendido cuál es la dinámica del agua, donde el río Conlara hace de sumidero, hace como una canaleta que se lleva el agua permanentemente del acuífero, que si no es reabastecido, rellenado con el agua de los arroyos, va a... Y las precipitaciones que caen en la sierra como esponja va drenando el agua hacia principalmente el oeste. Con los aluviones, con las avenidas que son las crecidas que nosotros llamamos, que van a derramar el agua en el centro del valle, que van a ser obstaculizadas por estas obras de diques, ¿no? Bueno, el pedido específico como para hablar sobre el tema es no que no se construya o no se contemple el recurso agua, sino que se contemple todo el análisis de varios ítems que a su entender el gobierno no está teniendo en cuenta. Entonces, eso sería una posición. Justamente, primero el estudio del recurso, no solamente el recurso agua, sino también del contexto socioeconómico y productivo de la zona.
no solamente qué vamos a captar, cómo funciona el recurso que vamos a captar, sino también para qué se va a utilizar. Esos son los conocimientos básicos que hay que tener. Y bueno, y justamente medir los pros y los contras. Ya vemos que contras hay varias. Hemos planteado 4 problemas que surgirían por esta captación. Entonces, nosotros no queremos que no se aproveche el agua, entiéndase bien. Lo que queremos es que se haga bien. Y para hacerlo bien, primero hay que conocer el recurso. Esto del convenio argentino-alemán que te decía yo, que tanto lamentaba Ortega que no se le dé bolilla y no se haya seguido con los registros, bueno, esto es lo que le falta a la provincia. Y otro integrante que está esta noche con nosotros de la ONG Acción Ciudadana, se trata de Darío Massimilia, quien tiene su análisis con respecto al tema proyección, desarrollos urbanísticos y también en relación a cómo viene jugando con los desarrollos productivos o contra los desarrollos productivos o cómo puede ser la relación en ambos casos. Darío, buenas noches y muchísimas gracias. ¿Cómo te va, Esteban? Buenas noches. Bueno, cuando uno en la previa nos mostraba a la gente de Acción Ciudadana el material, uno la verdad que abría bastante grande los ojos con respecto a la envergadura de los procesos de crecimiento que se están dando en el Valle del Conlara y que uno a simple vista desde el llano no tiene tanta noción de cómo se viene creciendo. Sí, la velocidad y el vértigo, ¿no? Con lo que se están dando los cambios, que un poco en lo que ustedes mostraron de Ortega y el lenguaje del poeta Agüero lo expresaba en sus palabras, ¿no? Bueno, como recién mi colega también mostraba y es explícito en el informe del Plan Maestro del Agua, posible uso de riego, nosotros nos preguntamos en el análisis que hacemos de esa política estratégica del gobierno, es que entonces, si no está claro que el agua es para uso productivo, ¿para qué? Y observando los últimos años el crecimiento desmesurado de la ocupación del territorio, con proyectos de urbanización, con fundamentalmente proyectos de cambio de uso de suelo, transformando zonas históricamente rurales a zonas urbanizables. Allí estamos viendo un repaso, un poco de relevamiento de loteos en el Valle del Conlara. Bueno, este es un trabajo que también hicimos nosotros, hace 2 años que venimos trabajando con esto, habría que actualizarlo, es decir, lo que ustedes están viendo ahí hoy seguramente es mucho mayor. Y bueno, decía que urbanizables, ¿no? Es decir, urbanizados y proyectos urbanizables. Entonces, ¿a qué se debe esto que nos encontramos con una autopista de única mano hacia el norte? Y bueno, evidentemente la lectura que nosotros hacemos ineludiblemente es que ese agua se va a usar para facilitar la ocupación del territorio en este tipo de proyectos, que tiene que ver con un negocio, con una burbuja especulativa inmobiliaria. Así vemos, y bueno, uno de los loteos más importantes que se está viendo es en cercanías de Santa Rosa. Allí hay uno de 335 lotes, pero más abajo hay una urbanización, y la vamos a ver ahora, que la verdad que asombra de la cantidad de lotes que se quieren proyectar en ese lugar, ¿no? Y digamos todo en relación de... luego se urbaniza y hay que llevar los servicios allí, ¿no? Y uno de los servicios esenciales, por supuesto, es el agua. Es el agua, por uno de los aspectos, pero otro de los aspectos también son los impactos sociales y económicos que produce semejante empuje hacia una situación de esa naturaleza, porque convengamos que esto no es producto de un crecimiento normal de la población, ¿no? Producto de, digamos, una evolución que va teniendo la región, digamos. Acá estamos en presencia de un boom, ¿no? Donde además en el resto del país se lo muestra como que esto es un boom económico y resulta que, bueno, ahí nos encontramos con realidades cuando... que no son tan así, es decir, hay problemas de oferta y de demanda de empleo, es decir, nos encontramos que, digamos, esta situación de abandono de las economías regionales, porque si entonces el agua lo vamos a usar para dar factibilidad a la ocupación territorial a través de loteos, y entonces las economías regionales, la actividad productiva,
toda la potencialidad que tiene nuestra región para, digamos, darle un empuje y un crecimiento, pero un crecimiento que hable de una sostenibilidad, una cosa más acorde con las potencialidades que tenemos, no solo en términos naturales, sino los recursos humanos también que disponemos. Como alternativa, ¿qué es lo que ofrece Acción Ciudadana para proponer el gobierno en torno a esto, ¿no? Redefinir un poco el campo de acción. Porque, digamos, hay un proyecto donde se dice que el agua es un recurso estratégico. Hay un plan de manejo del agua presentado por el gobierno 2012 para proyectar hasta el 2025. Ya comenzaron a tomarse más medidas en torno a construcción de más diques. ¿Cómo sería entrar en diálogo con el gobierno para ver todos estos ítems y redefinir este tipo de situaciones para que luego a futuro lleguemos a una región superpoblada con un recurso muy finito y con escasez de agua o cortes de servicio cada 2x3? Lo primero que nosotros creemos que hay que hacer es frenar el vértigo. Frenar el vértigo y la ansiedad que es exógena a lo que los habitantes y la población realmente estamos sintiendo y viviendo. Y en esto las autoridades públicas provinciales son los primeros que tienen que parar en ese sentido. Por otra parte, nosotros en esta investigación que hemos encarado hace más de 2 años, hemos recorrido distintos estamentos gubernamentales en búsqueda de información y la información no está. Entonces, como decía mi colega anteriormente, previo a elaborar cualquier proyecto estratégico para una región, lo primero que tenemos que tener son los estudios básicos que nos respalden en las modificaciones o las acciones antrópicas que nosotros querramos encarar. Eso no está, no tenemos siquiera una evaluación hablando del recurso agua, no tenemos siquiera una evaluación de cuánto disponemos, de qué disponemos y en qué medida disponemos, ¿no? Recién hablábamos de que empezar a conocer la dinámica de lo que es el recurso en nuestra zona. Entonces, lo primero que la autoridad pública tiene que hacer es frenar, abrir un proceso de recolección de información, de investigación. Creemos indispensable que las universidades locales tienen que salir a la palestra de todo esto, es decir, y abrir un proceso participativo en la comunidad, ¿no? Es decir, esto no se puede hacer entre gallos y medianoches, esto se tiene que hacer en un esquema abierto donde la información fluya entre los expertos y entre la comunidad. Y a partir de ahí podemos seguramente llegar a tener una prospección un poquito más cerca o más acertada y prevenir cometer errores como ya se han cometido en nuestra provincia. Es decir, hoy nos estamos desayunando con los fenómenos de la cuenca del Morro. Entonces, deforestación, nuevos ríos que aparecen, desertificación. Justamente producto del empuje de un sector de la economía que pujó por ocupar el territorio para desarrollar la agricultura industrial. Hay un informe muy interesante, si lo pueden repasar en YouTube, proviene de la Universidad Nacional de San Luis, donde se hace una investigación. Es espectacular de todo lo que ha pasado con el proceso de la cuenca del Morro, la aparición de este río nuevo y todo el proceso que generó el tema de pasar campos productivos de soja, deforestación y, bueno, el detrimento de las napas, también del suelo, bueno, un montón de variables. Está muy recomendable. El ingeniero Giovacci está a cargo de ese estudio y justamente hace 10 días hemos recibido la información de que lo han levantado de un periódico de Londres. The Guardian. The Guardian. Ellos justamente asombrados y poniendo el dedo donde hay que ponerlo, ¿no? En el sentido, miren cómo puede ser que en América Latina, producto de la deforestación para el cultivo de la soja a gran escala, los fenómenos con los que nos encontramos hoy.
Así que yo creo que tenemos que ser muy, muy cuidadosos. Nosotros no estamos proponiendo no se haga nada, muy por el contrario, no estamos proponiendo el recurso, no, lo que estamos pensando y lo queremos hacer junto con el resto de nuestros conciudadanos y con los expertos, y si no alcanzan los expertos locales tenemos que asesorarnos con expertos. Sumar información, datos, recopilar lo que había, sumarle los datos nuevos, estudiar, bueno, en profundidad toda esta situación para evitar males mayores, en definitiva. Darío, muchísimas gracias por tu participación. No, gracias a ustedes.